Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas en este día. Un saludo muy especial para todos ustedes y un saludo muy especial y con mucho cariño para personas recientes en este lugar, para las personas que apenas llevan algún tiempo muy corto en la iglesia, personas por primera vez y han venido el día de hoy. Un saludo también para todos ustedes y pueden sentarse. Y sepan que ustedes han venido a este lugar, que es la congregación que nuestro Dios está formando para la honra y la gloria de Él, para Él formar su iglesia, conforme dice la Biblia, una iglesia perfecta, sin mancha y sin arruga. El Señor Jesucristo se comprometió y sigue comprometiéndose a purificar, a perfeccionar esta su iglesia. Así que nosotros solamente nos entregamos en sus manos, le entregamos nuestro corazón a Él para decirle al Señor que queremos andar con Él, andar de la mano con nuestro Dios todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia para que el ser humano conozca a Dios? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la diferencia de un hombre y una mujer cuando han conocido a Dios y siguen los caminos de Dios, siguen de la mano de Dios? ¿Cuál es la diferencia de estos personajes con aquellos que no tienen a Dios o que no quieren creer en Dios ni seguir el camino de Dios? Mucha diferencia. Porque los valores no se ponen a trabajar. Las virtudes ni las cualidades no se ponen a trabajar. Y por eso nosotros vemos diariamente en las noticias, vemos todo lo que sucede, las catástrofes, violaciones, muertes, asesinatos, crímenes de mucha índole. Eso lo vemos constantemente. Y nosotros nos angustiamos cuando vemos esas noticias, diciendo, gracias que a mí no me va a acontecer o no me ha acontecido, a mi familia, a mis hijos, no les ha acontecido estas cosas. Pero esto es muy duro, esto es muy doloroso. Pero cuando se anda con Dios, Dios lo que hace es fomentar en nosotros los valores, que nosotros tengamos ese temor, ese respeto por la gente, el respeto y el valor por los demás, mirar a los otros seres humanos como personas importantes que tienen derecho a su vida y que tienen derecho a vivir bien y que tienen derecho a ser felices, así como nosotros deseamos ser todas estas cosas para nosotros. Esos son los valores que Dios comienza a permitir que nosotros trabajemos y pongamos en práctica cuando conocemos el camino de Dios. Por eso es importante y deseamos con todo nuestro corazón que el mundo, que todos los países tengan a Dios, que en todos los países Dios se manifieste, haya congregaciones, haya iglesias donde Dios se manifieste para que los valores sean puestos en práctica, para que así haya respeto por los demás, porque es solo Dios el que cambia la mentalidad de una persona, solo Dios lo cambia. ¿Cuántos en nuestra congregación, cuántos drogadictos han venido y han sido transformados? Muchos que ya querían quitarse la vida, que se iban a suicidar, fueron transformados y hoy en día son personas de bien. Muchos que deseaban ser violadores o asesinos, de querer quitarle la vida a otros o de ir a robar o hacer males, han venido a la iglesia y Dios les ha cambiado su corazón, Dios los ha transformado. Ahora son gente de bien. Y eso es lo que hace nuestro Dios en las iglesias. Él hace eso, cambiar la mentalidad y poner a un hombre y a una mujer como un hombre de bien para una sociedad.
Eso es lo que hace nuestro Dios. Ese es el trabajo de todos nosotros. Cuando conocemos a Dios, entonces nosotros nos comprometemos con Dios a ser ese instrumento y a ser los voceros para pregonar la palabra de Dios, para orar por nuestro prójimo, por nuestros semejantes, para que Dios los cambie, los transforme, los haga felices, para que haya una sociedad llena de felicidad y de bienestar. Entonces, para eso es que sirve la vida espiritual. Para eso es que sirve leer la Biblia y congregarnos como iglesia. Primero estamos buscando nuestra vida eterna porque hemos encontrado a un Dios verdadero. Y luego nosotros impartimos de lo que recibimos a aquellos que no lo tienen para que cambien así como nosotros cambiamos. Para que cada uno sea útil a la sociedad. Para eso es que sirve una congregación donde Dios se manifiesta. Para eso sirve una congregación donde se lee la Biblia y se quiere amar y buscar a Dios. Para eso. Para beneficio propio y beneficio de los demás también. Gloria a nuestro Dios. Ese es el objetivo y la finalidad que Dios quiere con nosotros cuando Dios se da a conocer al hombre. Bien, y en el día de hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy no va a haber un sermón como lo acostumbrado a los domingos. Hoy vamos a leer Biblia y vamos a recordar historias muy bonitas de lo que el Señor Jesucristo vivió, de lo que el Señor Jesucristo hizo hace más de 2000 años cuando Él se convirtió en un ser humano y estuvo con los hombres allí en Jerusalén, allí en aquel país llamado Israel. Entonces hoy vamos a hacer algo distinto. De todo, como lo hacemos de corazón, estamos honrando a Dios. Y estamos aprendiendo y vamos a aprender del Señor. Así que hoy vamos a abrir la Biblia en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Porque el Evangelio de Lucas en el capítulo 1 nunca se lee en la iglesia seguramente. Y ustedes seguramente tampoco lo leen porque leen otras cosas. Pero hoy vamos a leer algo que no se lee y a ver qué vamos a encontrar. Yo no lo he leído, pues sí, yo lo he leído, pero allá hace mucho tiempo. Pero hoy no sé qué vamos a encontrar en Lucas 1. Seguramente alguna riqueza que nos va a llenar de vida espiritual, que nos va a alegrar, que nos va a edificar nuestra vida espiritual, nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Bien, y así vamos a honrar hoy a nuestro Dios. Vamos a leer, ojalá tengamos tiempo para leer todo el capítulo, que es largo. Es muy largo, pero yo creo que sí vamos a tener tiempo de leerlo. Y antes de leer, cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra predicando, la gente, en ese tiempo no había medios de comunicación. En ese tiempo pues no habían escritores, no estaban los periodistas, no estaba la gente. El Señor Jesús hizo miles de milagros, se manifestó de cientos de veces, de miles de veces, de formas diferentes, con la gente, con el pueblo, en toda Judea. Él trabajó en todo el territorio de Judea, que era un estado, y el Señor hizo muchos milagros. Entonces fue el testimonio de la gente, de los que vieron, de los que escucharon y a los que se les hizo los milagros. Eran los testigos. Y qué tristeza que en ese tiempo no hubiese habido grabadoras, filmadoras, para haber podido grabar y filmar todo lo que el Señor hizo. Pero el Señor dijo, no es necesario, porque como mi espíritu va a estar con esta gente todo el tiempo, pues yo les recuerdo y vuelvo y hago todo lo que yo hice, lo hago con ellos, para que se imaginen que así fue al principio. Como lo hice al principio, lo seguiré haciendo. Por eso el Señor no se preocupó tanto por decirle a sus discípulos, escriban todo lo que está aconteciendo. El Señor dijo, como yo voy a hacer los milagros,
100 años después, 500 años después, 200 años, ya llevamos 2000 y más de años. El Señor dijo, yo soy el mismo. Haré los milagros y las señales y que la gente se imagine que así sucedió en esa época apostólica. Por eso el Señor no se preocupó, pero nosotros como somos aquí como tan, ¿no? Pensantes y pensando que por qué no pasó esto y aquello. Pero la historia es hermosa de todas maneras. Estos evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, entre ellos 3 fueron apóstoles del Señor. Lucas fue un médico, dice la historia que él fue un médico. Y él no anduvo con el Señor, pero él se fue por todo el territorio hablando con la gente, preguntando, ¿usted conoció a Jesús de Nazaret? ¿Usted vio los milagros? ¿Qué fue lo que él dijo? ¿Qué enseñó? ¿Qué hizo? Y cada persona le daba una versión y él fue recopilando y haciendo toda pues esa compilación y escribiendo para tener una información correcta, acertada, que estuviese de acuerdo con los otros personajes que eran Mateo y Marcos y Juan. Por eso nosotros vemos gran similitud en estos 4 evangelistas. Algunas cosas cambian, de pronto en alguno dice que había 2 endemoniados, en otro dice que había uno solo, pero eso no tiene nada que ver. El asunto fue que Dios libertó, hizo un milagro el Señor. Hubiesen sido 2, hubiese sido 1, pero el Señor hizo un gran milagro y eso es lo importante, la idea del suceso, del acontecimiento. Así que Lucas, que era médico y que esto sucedió como 60 años después del Señor Jesucristo, que él duró todo ese tiempo haciendo su compilación, su historia, para sacarla, ya en ese tiempo comenzó la imprenta, entonces él ya dijo, esto se escribirá, porque es muy importante lo que Jesús hizo. Dios estaba allí con aquellos personajes. Dios los estaba respaldando para que ellos escribieran lo correcto, lo justo y que no se fueran a desviar del camino, no fueran a torcer ni a irse por otro lado, sino que las cosas fueran ciertas tal como sucedieron. Gloria al Señor que Dios estuvo allí al tanto de todo. Y por eso aquí dice, en Lucas 1 dice Lucas, puesto que ya muchos han tratado, sepamos que Lucas era un médico, dice, puesto que ya muchos, han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron, entre ellos los apóstoles. Dice, desde el principio lo vieron con sus ojos, y fueron ministros de la palabra, refiriéndose a los apóstoles. Dice Lucas, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Se ve que este Teófilo era un gran personaje en ese tiempo, judío, naturalmente era judío, pero se veía que era como un gobernante, como una persona muy importante, y por eso él le dice, oh excelentísimo Teófilo. Dice, para que conozcas ¿qué? Lean el 4, por favor. Entonces se ve que era un judío estudioso, preparado, era como un maestro allí en Israel que estaba preparándose para enseñar acerca de Dios. Y por eso le dice Lucas, le dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces este Teófilo había sido instruido, era para saber doctrina y conocimiento acerca de Dios, para que él pudiera enseñar certeramente y no se fuera a equivocar. Bien, en el verso 5 comienza a narrar Lucas lo que a él le contaron, lo que la gente le dijo, todas las versiones que escuchó de los testigos que vieron, escucharon
y que recibieron también sanidades y milagros en sus vidas. Entonces dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Recordemos que este rey Herodes fue puesto por los gobernantes del Imperio Romano. El Imperio Romano gobernaba el mundo y ellos estaban gobernando también a los israelitas. Pero ellos ponían un rey como de adorno, como de protocolo, y pusieron de rey a Herodes. Pero era ahí solamente como un personaje, como para que los israelitas o los judíos estuviesen contentos que tenían un rey, aunque ese rey no tuviese ni voz ni voto en toda esta nación de Israel, porque gobernaba y los que mandaban eran los romanos. Entonces dice que en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón, es decir, que venía del linaje de Aarón y se llamaba Elisabet. Entonces ahí le está contando que hubo este sacerdote Zacarías con su mujer Elisabet. Si me quieren ayudar en el verso 6. Qué bonito que en ese tiempo ya se decía que había por ahí alguna familia o algunos personajes que hacían la voluntad de Dios, que dice que eran justos, pues él era sacerdote, eran irreprensibles. Dice, pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Entonces no hubo hijos, ella estéril y ya tenían su edad. Entonces vamos a ver qué fue lo que sucedió. Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Para ofrecer el incienso se ve que en esos días era por suertes, seguramente para que no se pelearan los unos con los otros. ¿Cómo así que usted todo el tiempo está ofreciendo el incienso y no me toca a mí? ¿Cómo así que usted todas las veces está recogiendo la ofrenda y a mí no me han puesto a recoger ofrenda? Ahora me toca mi turno. Ahora yo voy a llevar el micrófono, o yo voy a estar en el sonido, voy a recoger la ofrenda. Entonces son trabajos que se presentan en el templo y trabajos en los cuales a veces las personas se enojan porque dicen no me colocan a mí, colocan todo a él todas las veces. Bueno, entonces ellos, para no tener estos inconvenientes, echaban suertes, a ver a quién le recaía la suerte. Y dice que por suerte le tocó a este sacerdote exponer lo del incienso, ¿no? Elaborar esa parte del incienso que era quemar hierbas y perfumes, y que ese humo era para que Dios se agradara, porque ellos estaban cumpliendo, era la ley de Moisés, que todo era físico, todo era material, y con el incienso pues Dios había enseñado que así el olor era grato a Jehová. El Señor decía, es que ese incienso será grato, ese olor será grato a mí, porque en el futuro el incienso son los corazones y las oraciones de todo hombre y toda mujer que me busquen en el Evangelio. Entonces hoy también el incienso lo presentamos delante del Señor. Cada vez que nosotros oramos a nuestro Dios, le cantamos, le alabamos y le clamamos, ahí estamos exhalando incienso para nuestro Dios. Bien, en ese tiempo era físico. Este sacerdote le tocó su turno, y cuando él fue a ofrecer el incienso, dice que entró en el santuario y toda la multitud del pueblo estaba afuera del santuario orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor a Zacarías. Qué hermoso, qué bonito, ¿cómo sería eso? Nosotros nos imaginamos en la forma como este ángel del Señor se le aparece a Zacarías ahí en el templo, en ese santuario, cuando él está ofreciendo el incienso. Dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Zacarías se angustia, se sobresalta cuando le ve y le da temor, le da angustia, pero el ángel en el 13 le dice, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elisabet te dará ¿qué?
a luz un hijo y llamará su nombre. Qué hermoso, qué bonita esa experiencia espiritual. Pero no nos dé envidia que hoy también el Espíritu Santo y el Señor le ha dado visiones y revelaciones a muchos. Y se le ha presentado, hablándole y haciéndole muchas promesas maravillosas. El verso 14 dice que el ángel le dijo a Zacarías: tendrás gozo y alegría, muchos se regocijarán del nacimiento de Juan, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Qué promesa hermosa para Juan el Bautista. Dice que él nació nazareo. En la época de los israelitas había algunos hombres que se dedicaban a Dios y se volvían nazareos desde cuando nacían. Y el ser nazareo era que no podía beber vino, sidra, no podía cortarse el cabello, no podía comer cualquier comida ni cualquier bebida. Y este personaje dedicaba su vida para Dios. Eso eran los nazareos. Dice que Sansón fue nazareo. Pero él quebrantó el voto del nazareato y por eso Dios pues castigó en cierta manera a Sansón. Y aquí dice que Juan también fue nazareo, dedicado para Dios. Y dice en el verso 16, dice que Juan estaría haciendo que muchos de los hijos de Israel, los israelitas o judíos, se convirtieran a Dios. El 17. Juan irá delante de él con el espíritu y el poder de ¿quién? Entonces Dios le dio a Juan el mismo poder, la misma facultad y el mismo respaldo que Dios le había dado al profeta Elías en la antigüedad, en la época de los reyes. Ese espíritu, ese poder de Dios se lo dio a Juan. Y por eso aquí dice que irá delante de Dios con el espíritu y el poder de Elías. No está diciendo que iba a ser con la personalidad de Elías, como muchos dicen que existe la reencarnación, que porque Juan era Elías, entonces que ahí había reencarnado en Elías. Es un error. Aquí está hablando es del espíritu de Dios, no del espíritu de la persona. Está hablando del poder de Dios y no del poder del ser humano. Entonces dice que el espíritu, la porción que Dios le había dado al profeta Elías, esa porción del espíritu, ese poder de Dios y respaldo que Dios se lo dio aquí a Juan. Por eso en los profetas antiguos está la promesa cuando dice: vendrá Elías con poder. Dios refiriéndose a Juan el Bautista. Por eso los judíos se confundieron, porque cuando apareció Juan el Bautista, los judíos esperaban que él no se llamara Juan, sino Elías. Y como no se llamó Elías, sino Juan, por eso dudaron y no creyeron en el Señor. Pero bueno, entonces aquí dice: irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar el camino del Señor. Un pueblo que bien dispuesto. Comienzan aquí los valores, las virtudes y las cualidades que los seres humanos deberían tener para ser felices, para vivir bien y hacer feliz a la demás gente también. En el 18 dice que Zacarías, cuando ve al ángel, le dice: ¿en qué conoceré esto? ¿Cómo voy a creer que es cierto lo que tú me estás diciendo? ¿Cómo? ¿Qué señal me vas a dar? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo hacer? ¿Cómo hago para creer que tú vienes de parte de Dios a hacerme estas promesas tan lindas, que yo voy a estar delante de Dios y que voy a ser muy grande y que voy a estar convirtiendo los corazones de la gente? Entonces Zacarías, angustiado, asombrado, como él nunca había tenido experiencias con Dios, era la primera vez que tenía una experiencia con Dios. A pesar de ser sacerdote, no había visto a Dios, no había conocido a Dios, no había oído la voz de Dios.
Por eso él dudaba, no tanto de dudar, sino simplemente se angustió. ¿Será Dios? ¿Quién será el personaje? ¿Quién me está hablando? ¿Yo cómo hago para saber que es cierto lo que usted me dice? Eso es lo que hizo aquí Zacarías. ¿En qué conocer esto? Porque yo soy viejo, mi mujer es de edad avanzada. ¿Y cómo así que tú dices que yo voy a tener un hijo? El ángel le dice, soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo. Entonces mire la señal que le dio. Para que tú creas que esto viene de parte de Dios y no dudes, vas a quedar mudo. Quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El Señor se enojó porque Zacarías no le creyó. ¿Y por qué fue que no le creyó Zacarías? Porque ellos estaban acostumbrados a dudar cada vez que Dios enviaba a los profetas para hablarle al pueblo, para hablarle a los gobernantes, para hacer un llamado de atención, una amonestación. Ellos dudaban, no creían. Y por eso el Señor siempre vivió enojado con su pueblo Israel, porque ellos no le creyeron a Dios. Envió sus profetas y no le creyeron. Aquí estaba enviando su ángel a este sacerdote y tampoco creyó. Y por eso el Señor se enoja, quedarás mudo, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Dice que, y el pueblo estaba esperando a Zacarías, ¿dónde? Afuera, ¿no? En el atrio. Estaba el pueblo esperando a Zacarías. El pueblo se extrañaba de que él se demorara tanto en el santuario. Dijeron, ¿qué le pasó a Zacarías? ¿Por qué tanta demora? Seguramente murió, seguro se desmayó, no sabemos qué le aconteció. Eso sucedió. Lean el 22. Efectivamente, cuando él sale, ya no pudo hablar porque el Señor le dijo que iba a quedar, ¿qué? Mudo. Entonces el pueblo, como vio que él no habló, dijeron, algo vio Zacarías en el santuario y por eso está mudo, por eso no puede hablar. El 23, cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Es decir, Zacarías parece que los turnaban para estar en el templo trabajando como sacerdotes. Cuando ya se cumplieron los días de su turno de estar de sacerdote, entonces dice que él se fue ya para su casa, este sacerdote. Después de aquellos días, vamos en el 24, después de aquellos días concibió su mujer y se recluyó en casa por 5 meses, es decir, quedó embarazada, encinta, bueno. Dice, así ha hecho conmigo el Señor, dice la mujer, en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. En ese tiempo era muy despreciada y era despreciable el estado de una mujer que no tuviese hijos. Es una mujer que no tuviese hijos, la menospreciaban, la tildaban de lo peor y la mujer se sentía mal. Y aquí se alegra porque queda embarazada y ella dice, ahora sí voy a sacar mi cabeza por lo alto, ya la gente no me va a afrentar, no se va a burlar, no me va a criticar, no me van a menospreciar. Dios ha hecho misericordia conmigo, fue lo que ella dijo. En el verso 26 dice que al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado, es decir, al 6º mes del embarazo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada ¿qué? Nazaret. Lean el 27. En ese tiempo, pues, una virgen era una doncella. Vírgenes había muchas porque en ese tiempo no es, en la cultura de allí, las costumbres, la época no es como hoy. Porque hoy, infortunadamente, se perdieron los valores, se perdió el respeto, se perdió las virtudes, se perdió todo el día de hoy, porque el libertinaje así lo ha dispuesto.
porque la falta de conocer a Dios y el respeto por Dios se perdió, y como todo se perdió, cada uno hace lo que bien le parece y cada uno vive en su libertinaje en el mundo. Por eso necesitamos de Dios. Por eso necesitamos que Dios esté con nosotros en nuestro corazón para que nos enseñe a vivir la vida recta, la vida santa y justa delante de Él. Y en aquel tiempo entonces sí había muchas vírgenes, doncellas, mujeres que todavía no habían conocido varón. Y allí entonces la suerte para esta mujer María. Dice que en Nazaret, una virgen, ella ya se había desposado porque la costumbre de los israelitas en ese tiempo, yo hablo del tiempo antiguo, no hablo de lo de ahora porque no sé si las costumbres serán igual o habrán cambiado, pero en esa época los judíos, los israelitas acostumbraban que cuando una pareja se casaban, ellos se casaban pero no vivían juntos hasta después de un año. Se casaban y ella vivía en su casa de sus padres y el otro en su casa, y al año se juntaban. Entonces a eso se les llamaba el desposorio, se esposaban. Entonces dice, a una virgen desposada, es decir, ya se había casado con este varón, José, pero todavía no había vivido con él hasta después de un año de casados, de celebrada la boda. Dice, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel donde ella estaba, le dijo, salve, María, sé salva, tú eres muy favorecida, tú tienes suerte, la suerte te ha cobijado a ti, María. El Señor es contigo, Dios está contigo, y tú vas a ser bendita entre el resto de mujeres y el resto de las vírgenes que hay aquí. Tú vas a ser bendecida. Bendita significa eres bendecida. Te llegó una bendición, te llegó una sorpresa, te voy a dar una noticia que te va a agradar, te voy a dar algo que es una bendición que te va a dar. Por eso tú eres bendita entre las demás mujeres que hay aquí en este momento, porque tú te ganaste este premio, porque hallaste gracia delante de Dios. Entonces tú estás ganándote este premio maravilloso que no lo va a tener ninguna mujer del mundo en todo el resto de la humanidad. Eres la privilegiada. Eso fue lo que el ángel le dijo a María. Y aquí en el verso 29 le dice, cuando ella vio, se turbó por sus palabras y pensaba que ¿qué sería eso? ¿Qué significaba ese saludo? Salutación significaba un saludo. En ese tiempo también en los judíos acostumbraban que cuando se saludaban, el saludo duraba como 20 minutos. No es como hoy nosotros que decimos hola, ¿no? O el otro, o en cada idioma, pues un saludo. En español dice hola, ¿cómo estás? Y ya, suficiente. O buenos días, buenas tardes también se dice, y ya, suficiente. Allá los judíos usaban 20 minutos para saludarse. Y dice que eso se arrodillaban, que se inclinaban, que le besaba la mano o que le besaba la mejilla, y vuelve y se inclina, y vuelve y le habla, eres bienvenido, y te saluda. Dice que duraba 20 minutos un saludo. Por eso es que en alguna parte leemos que el Señor Jesús mandó a los discípulos a evangelizar y les dice, y si ustedes encuentran a alguien por el camino, no lo salude. No lo salude porque usted va a gastar 20 minutos con cada persona, se le va el tiempo saludando y no van a evangelizar. No van a hacer los milagros que tienen que hacer. Entonces no saluden a nadie por el camino, sigan de largo. Era por eso, porque el saludo era de 20 minutos, la salutación. Y aquí, entonces María pensó que el ángel le estaba dando a ella un saludo, que eso era lo que estaba haciendo él con ella. Y ella dice, pero ¿qué clase de salutación es esta? Y en el verso 30, el ángel le contesta, lean por favor. Ve, entonces le dice, no temas, has hallado gracia, ahora concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús, gloria a nuestro Dios. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. David había muerto miles de años atrás,
pero estaba ahí la promesa que del trono, del reinado de David sería el reinado de ese príncipe, de ese rey perfecto que vendría a la tierra, al mundo, a salvar la humanidad. Gloria a nuestro Dios. Y dice en el 33, reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Aquí no está diciendo que iba a reinar por ¿cuántos años? Por 40 años, 50 años, 80 años, que los reyes duraban más o menos gobernando por ese tiempo. Aquí dijo que por cuánto. Así que hoy tenemos ¿a quién? A nuestro rey. Hoy tenemos a nuestro rey gobernándonos, reinando con nosotros. Gloria a Dios. Dice, reinará sobre la casa de Jacob para siempre. ¿Su reino qué? No tendrá fin. Gloria a nuestro Dios. Él está reinando y seguirá reinando por los siglos de los siglos de los siglos. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Yo no conozco varón, yo soy virgen. ¿Y cómo voy a quedar embarazada? ¿Cómo voy a tener un hijo si yo soy virgen? Le dijo María. Entonces le dice el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te va a cubrir con su sombra. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado ¿qué? Hijo de Dios. Bueno, el ángel le explicó eso a María, que supongo que tampoco entendió mucho, pero bueno. En el 36 le dice el ángel a María, tu parienta Elizabeth, que eran primas, creo, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido, también está embarazada, ha concebido en su vejez. Este es el 6º mes de ella, la que llamaban estéril, y ya tiene 6 meses de embarazo. Le dijo el ángel a María. Dice, ¿qué es lo que dice en el 37? Gloria a nuestro Dios. Hoy también decimos que para Dios no hay nada imposible. Gloria a su nombre. El 38 dice, María dijo, he aquí la sierva del Señor. Aquí dice María, yo soy la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra, lo que tú has dicho se cumpla, porque yo soy la sierva de mi Dios. Ella en ningún momento dijo, no, es que yo aquí soy la reina, soy el mandamás, soy lo máximo. No, soy la sierva, que la palabra de Dios se cumple en mi vida tal como el Señor lo ha dicho, dijo ella. Luego dice que en aquellos días se levantó María. Hubo un tiempo en que María se fue a visitar a su prima. Entonces dice que ella se fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, entró a la casa del sacerdote Zacarías para saludar a Elizabeth. Y dice en el 41 que cuando Elizabeth escuchó que la salutación o el saludo de María, la criatura que había en el vientre de Elizabeth que saltó. Y Elizabeth fue llena. Gloria a nuestro Dios. Para Dios no hay nada imposible. La criatura saltó en su vientre y entonces fue llena del Espíritu Santo esta Elizabeth, aunque el Espíritu, digamos que esa criatura, es decir, Juan, que era el que estaba en el vientre de Elizabeth, fue lleno del Espíritu Santo y Elizabeth comenzó a profetizar. Y dice que exclamó a gran voz y dijo en el 42, bendita tú. Lean, hermanos, lean. Entonces Elizabeth le dijo esto a María, antes que María le contara que ella también estaba embarazada. Entonces le dice, pero como era una profecía, pues era el Espíritu Santo hablando en la boca de Elizabeth. Y le dice, bendita tú entre las mujeres, María. Bendita entre todas las vírgenes de Israel. Bendito es el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Entonces Elizabeth en la profecía le dice, ¿por qué se me concede que la madre, es decir, María, que es la madre de mi Señor el Rey, venga a mí si yo no soy nada? Yo no soy nadie. Y sin embargo ella viene a visitarme. Pero es que era una ¿qué?
profecía, donde se estaba enalteciendo y engrandeciendo ya el nombre del Señor, aunque ya estuviese en el vientre como niño. Dios actuando de esta manera milagrosa. Dios actuando como un bebé que estaba en el vientre de una mujer. Dios después actúa como ese Dios, como un niño que actuó hasta los 30 años desapercibido y que después comienza a manifestarse, a darse a conocer allí a los israelitas, a los judíos, y a manifestarse para enseñar su palabra. Todo eso lo hizo Dios. Para Dios no hay nada imposible. Los milagros de Dios, que dice que Él tomó carne humana para hacerse como los humanos. Gloria a nuestro Dios. Entonces dice aquí en el verso... Entonces dice en el verso 44, dice, porque tan pronto me llegó tu saludo, María, a mis oídos, la criatura saltó en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho por parte del Señor. Y María dijo, lean el verso 46. Y mi espíritu se regocija en Dios. Si ve que dice que misma María dice, Dios es mi Salvador. Ella está diciendo, Dios es mi Salvador. María también le tocó creer en el Señor, creer en Dios para ser ¿qué? Salva. Ella tuvo que creer para ser salva, porque ella era un ser humano. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza o la inferioridad de su sierva. Ha mirado esa inferioridad de su sierva, una mujer pobre, humilde, de la montaña, viviendo en las montañas, en el campo, y allí Dios la miró con ojos de misericordia. Gloria al Señor. Y ella lo reconoce. Mi Salvador me vio, viendo que yo soy inferior a todos, me miró el Señor. Dice, pues he aquí, desde ahora me dirán todas las mujeres o las generaciones me van a decir que yo soy ¿qué? Bienaventurada. Y eso es cierto, hermanos, porque nosotros reconocemos que María fue una mujer bienaventurada, porque entre tantas vírgenes de Israel, miles de vírgenes de Israel, Dios miró a María allí de Nazaret. Pues lógico, ella fue bienaventurada, que Dios la escogió para Dios manifestarse en carne, para Dios hacer ese milagro de volverse ser humano por un tiempo, para estar con los hombres, con la humanidad. Gloria a mi Señor. Entonces nosotros decimos es bienaventurado, pero eso no significa que Dios vaya a decir que tenemos que honrarla o adorarla o pedirle a ella como si fuese Dios. No, son personajes importantes en la obra de Dios o en los negocios de nuestro Dios, que todos estos personajes tan importantes trabajaron en su oficio, en su ministerio que Dios les dio. A cada uno Dios le dio un ministerio. A los sacerdotes, a Juan el Bautista, a la mamá de Juan, a María, como la madre, como que el vientre que Dios usó, ese vientre de esa mujer humana, usa ese vientre para Dios manifestarse. Por eso entonces ella dijo, de ahora en adelante todos me van a decir que soy bienaventurada. Tenía todas las razones, eso fue cierto, es cierto. Porque nosotros no vamos a decir que ella no fue bienaventurada, lo fue. Y entonces nosotros después cuando leemos la Biblia en Hechos de los Apóstoles, que dice que estaban 120 en el aposento alto con las mujeres que habían creído, y entre ellas estaba María, la madre del Señor Jesús, estaba también allí. Y dice que vino el Espíritu Santo y todos recibieron el Espíritu Santo y los dones. Y María también tuvo que recibir el Espíritu Santo, tuvo que hablar en lenguas también, seguramente recibió también el don de la profecía. Eso es lo que cuenta la historia maravillosa. Entonces nosotros aquí leemos la profecía que está dando María, tomada en el Espíritu Santo,
da esta profecía. Dice pues, he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Dios Todopoderoso, santo es su nombre. Esa es una profecía. Su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Qué profecía tan hermosa. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Vean la profecía que dio María allí tomada en el Espíritu Santo. Gloria a nuestro Dios. Y dice que María se quedó con su prima Elizabeth 3 meses. ¿Cómo sería esa convivencia de estas dos mujeres allí, hablando de las experiencias que habían vivido con el Señor? Gloria al Señor. Y ya en el 57 dice que Elizabeth se le cumplió el tiempo de alumbramiento, de nacer el hijo, y oyeron los vecinos, dice los vecinos, los parientes, que Dios había engrandecido para con ella su misericordia. Dice que todos escucharon que ella iba a tener un hijo. Y en el verso 59 dice que al 8º día vinieron, ya cuando nació el niño, dice que a los 8 días, porque la ley de Moisés decía que todo varón que naciera a los 8 días tenía que llevarlo al templo para circuncidarlo y para presentarlo delante de Dios. Y lo llevaron al templo. El nombre de su papá pues era el sacerdote Zacarías, ¿no? Entonces todos dijeron, ¿cuál es el nombre que le van a poner al niño? Entonces ella dijo, Juan. Dice, ¿cómo así que Juan si su papá se llama Zacarías? Era la costumbre de los judíos o de los israelitas que al hijo había que colocarle el nombre del papá. Y él pues tendría que llamarse Zacarías. Y la mujer dijo, no, Juan. ¿Por qué? ¿Y por qué fue? Porque ella se acordó cuando el ángel le dijo que se llamaría ¿qué? Juan. Entonces ella dijo, se llamará Juan. Y le dijeron, ¿pero por qué? En tu parentela no hay nadie con ese nombre. Le preguntaron por señas a su papá que estaba mudo, ¿no? Recordemos que Zacarías estaba mudo, que cómo le quería llamar, y él dice que escribió diciendo, Juan es su nombre. Y en el momento que él escribió, Juan es su nombre, ¿qué pasó en el verso 64? Lean. Como creyó pues Dios, que le devolvió el habla, porque creyó y se acordó que Dios había dicho que se llamaría Juan. Se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que oían guardaban en su corazón todas estas maravillas de Dios. Le argumento, ¿quién pues era este niño? ¿Y qué? Y la mano del Señor estaba con ese niño llamado Juan. Y no podemos leer más porque se nos fue el tiempo. Todavía falta mucho aquí. Ay, falta poquito. Bueno, me dan tiempo. Falta poquito. Vamos a leer la profecía de Zacarías. El profeta Zacarías, el sacerdote Zacarías, tan pronto Dios le devolvió su voz por haber creído en el Señor y haber recordado que Dios le había dicho que se llamaría Juan su hijo, entonces Dios lo premia y le devuelve la voz, y lo toma el Espíritu Santo y comienza a profetizar en el templo. Y le dice, en el 67, Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Dice, visitado y redimido a su pueblo. ¿Por qué él dijo esto? ¿Por qué era la felicidad? Porque ya llevaban más de 430 años que los israelitas no tenían experiencias con Dios, que Dios nunca se había vuelto a manifestar con ellos, con los profetas, ni sueños ni visiones, y ellos estaban siendo esclavos del régimen de los romanos. Entonces vivían tristes porque no tenían a Dios.
Y por eso, con esto, Zacarías dice, Dios se ha acordado de su pueblo, los ha visitado y los ha redimido, y nos levantó un poderoso, en el 69, un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos ellos. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. 73. Del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él por todos nuestros días. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y aquí Zacarías profetizaba porque el Espíritu Santo era el que estaba recordando todas estas cosas. Y mire la profecía que le da Zacarías al niño en el 76 y le dice: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, está hablándole a Juan, para preparar los caminos del Señor Jesucristo, para dar a conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Aquí le estaba diciendo qué era lo que el Señor Jesucristo iba a hacer: perdonar los pecados. ¿Quién iba a preparar ese camino? Juan. Y dice en el 78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Y gloria a Dios que eso que pasó en ese tiempo, hace más de 2000 años, hoy en día nosotros también estamos viviendo esta presencia de Dios en nuestras vidas y esta manifestación del Espíritu Santo entre nosotros, y Dios nos está dando también paz, felicidad, tranquilidad, y está haciendo Dios que trabajemos y pongamos en práctica nuestros valores al mundo y que pregonemos al mundo para que la gente viva feliz, para que la gente tenga bienestar. Gloria a nuestro Dios. Ya en el verso 80 dice: el niño crecía, se fortalecía en espíritu, estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel, porque ahí dice que Juan vivió en el desierto y comía langostas y leche, miel. Langostas y miel era su alimentación. Y cuando ya él salió ahí a predicar al mundo, a predicar el evangelio del Señor, a predicar que Cristo venía, que él estaba detrás de él, para que la gente se preparara y se convirtiera al Señor. Pero lo hermoso, hermanos, también que nosotros hemos visto hoy la manifestación, digamos, en esta lectura, la manifestación del Espíritu Santo, la profecía del Señor, que eso es lo que hoy nosotros vivimos en esta iglesia. Aquí vivimos la manifestación del Espíritu del Señor. Vivimos y experimentamos la profecía que Dios permite hablar por nuestra boca. Aquí habló por la boca de Elizabeth, por la boca de María, por la boca de Zacarías, profetizó. Hoy, por todos nosotros, la mayoría, Dios habla. Usa nuestra boca para hablar. Qué hermoso es. Por eso a la gente reciente y a las personas por primera vez les invito para que finalizada la reunión pasen adelante para que Dios les hable y les profetice como sucedió aquí. Y Dios les hablará lo que Dios tiene para ustedes, las bendiciones que Dios tiene para ustedes para dárselas al futuro. Y Dios hablará todo lo que Él tenga, porque Dios quiere hacer feliz al hombre. Dios hace al hombre o a la humanidad feliz, aquel que cree, al que dispone su corazón para el Señor. Qué hermosa esta recopilación. Y aquí Lucas, pienso que estuvo muy satisfecho en darle a ese excelentísimo Teófilo esta información, no solamente para que él fuera un historiador o lo tuviera como historia, sino para que él pensara en Dios y se convirtiera al Dios verdadero. Gloria a nuestro Dios, y que ese Dios que se manifestó en aquel entonces es el que tenemos hoy, es el que se manifiesta hoy, y que ahora
dentro de unos momentos se manifestará el Señor hablándole a las personas con la profecía. Eso es la profecía, el Espíritu de Dios en la boca de alguien para hablarle al otro. Gloria y honra a nuestro Dios, puestos en pie, y vamos a estar haciendo una oración. Y en esta oración de gracias a nuestro Dios también le vamos a pedir al Señor que haga milagros y señales, que el Señor haga sanidades, liberaciones, que dé paz, que dé felicidad, que quite las enfermedades. Todo esto lo vamos a pedir al Señor en estos momentos, aprovechando que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que Dios se manifestó ayer, hoy se está manifestando con nosotros. Gloria a Dios, 2000 y más años después, Dios manifestándose con nosotros hoy. La honra para nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, eterno Dios, que le hiciste promesas maravillosas a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y que tú, Señor, miles de años después, cumpliste tu palabra con estos seres, con estos personajes, con este Zacarías, sacerdote, con María, la Virgen, con Elizabeth. Y cumpliste, Señor, tu promesa, tu palabra que tú le habías dicho a Abraham miles de años atrás, y que a ti nunca se te ha olvidado, nunca se te olvida, mi Señor, porque tú eres el mismo ayer y hoy. Y tú eres un Dios poderoso, mi Señor, porque tu palabra, tus promesas son fieles y verdaderas. Y permanece tu palabra por siempre. Gracias, mi Padre, por estas maravillas, por esta manifestación. Extiende ahora tu mano, mi Señor, el día de hoy. Extiende tu mano a las personas que han venido, personas que estén enfermas, que tengan algunas enfermedades en su cuerpo, enfermedades incurables, personas que estén atadas por espíritus malos, por demonios, por brujerías, hechicerías o espíritus de enfermedad. Que tú limpies, libertes, que tú rompas las cadenas, las ataduras, las ligaduras, y seas tú sanándolos, limpiándolos, libertándolos, Señor. Extiende tu mano, dale la paz, la bendición, la alegría, la felicidad a los seres, para que cada uno de nosotros pongamos a trabajar nuestros valores, brillemos en el sitio donde estemos y seamos hombres y mujeres grandes delante de tu presencia, que den buen ejemplo a la sociedad y que enseñemos a la sociedad a vivir la vida recta, a seguir por el camino derecho hacia ti, y que todos te conozcan y que todos te alaben y te reconozcan y se humillen ante ti y sepan que existes tú, que Dios existe. Señor, date a conocer a la humanidad. Mira que los millones de millones te necesitan, Señor. Gracias, mi Padre. Gracias, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. La honra y la gloria sean para ti, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a nuestro Dios. La honra y la gloria sea para el Señor. Muchas gracias, Dios le bendiga, y seguimos aquí adelante con el segmento. Gracias, hermanos. Señor les bendiga.